Bueno, pues realmente el conflicto no lo viví de una manera directa, lo vivió mi familia hacia los años 90 aproximadamente. Grupos armados, no se tiene todavía mucha claridad quiénes son, presuntamente pueden ser autodefensas, sí tienen claro que fueron narcotraficantes. Pretendieron hacer un negocio con mi familia y el negocio terminó en que les destituyeron las tierras y muchos años después las pudimos volver a recuperar, pero digamos que entre todo ese conflicto que existió, bueno, empezando por la historia de mi papá fue la persona, creo que de la familia que más estuvo frente al conflicto y que digamos tuvo como un enfrentamiento más de frente con estas personas, y eso trajo inclusive que tuvieran que desplazarse a la ciudad de Medellín mi tía, mi abuela y mi papá, y una serie de sucesos que le produjeron mucho estrés inclusive a mi abuelita y que digamos desembocaron en muchas cosas para la vida de absolutamente todos los miembros de mi familia, inclusive digamos que por esta proximidad que tuve hacia el conflicto y hacia la situación que vivió mi familia en particular, me atrajo el derecho, pues que es la profesión que hoy en día tengo. Y ya, básicamente digamos que eso, no lo viví de una manera directa porque pues no estuve en el momento que sucedieron los hechos que más tarde victimizaron a mi familia, pero sí digamos de una manera indirecta a través de, digamos, un poco compartir esas consecuencias con ellos. Bueno, el conflicto armado en Colombia es un conflicto realmente que tiene mucha historia, ¿sí? Porque tenemos que remontarnos hacia, digamos, los años 60, inclusive antes, donde, digamos, aliado un poco con la situación política del país, un país que venía de una tradición conservadora, un país que, digamos, limitaba el acceso de muchas personas a la política, terminó ocasionando que muchas personas se alzaran en armas. O sea, nosotros tenemos que ver la historia de la guerrilla en Colombia como algo que hace parte de nosotros como colombianos, porque es que la guerrilla no solamente se limita a FARC o se limita a ELN, que son los grupos que actualmente conocemos, sino que la guerrilla va incluso al Quintilame, que fue una guerrilla indígena que existió en Colombia, ¿sí? Y eran eso, eran grupos, si bien eran grupos subversivos, la finalidad era una participación política y una inclusión que en ese tiempo, digamos que si ellos tuvieron que vivir la lucha de las armas, nosotros tenemos que vivir la lucha de las ideas, ¿cierto? Porque fue como una especie de espacio que se tenía que, digamos, abrir de esa manera para que el país llegara a la situación en la que está en el momento. Entonces yo creo que el conflicto no hay que verlo de una manera superficial, sino hay que verlo inclusive desde sus antecedentes, porque es que solamente es a partir de los antecedentes, o sea, de las razones que originaron el conflicto, como podemos llegar a una verdadera solución. No, no sé qué es Victus. ¿A qué te suena Victus? Victus suena como la versión Rambo de víctima, no sé. Victus es un laboratorio artístico que reúne a los actores del conflicto y víctimas civiles en una experiencia que incorpora el teatro, la danza, el sonido, la plástica y el juego que pueda generar un acto de reconciliación de los participantes y tener un impacto a nivel nacional sobre la paz de Colombia. Bueno, Victus me parece importante porque es una manera, digamos, muy bonita de generar tejido social, de promover la reconciliación, de garantizar la no repetición, porque, digamos, a través de las artes, o las artes considero, en medio de mi ignorancia, que tienen la facultad de desnudar al ser humano. O sea, generalmente cuando una persona realiza una actividad artística, está como en su versión más noble, más pura, más, qué sé yo, a flor de piel, ¿sí? Y puede utilizarse como un puente para acercar a las personas que estuvieron involucradas en el conflicto. Además, que nadie piensa en la paz o en el conflicto como lo hacen las víctimas. Claro, inclusive, digamos, desde mi posición, que como te decía, no viví el conflicto de una manera directa, pero sí, digamos, lo viví en la carne de mis seres queridos. Y eso pues también influyó mucho. Que también repercute en las personas que sí, o sea, en la forma inclusive de cómo te educaron o cómo te criaron. Yo digo que si una persona que vivió el conflicto, que fue víctima del conflicto, que fue despojada de sus tierras, que tuvo que desplazarse a otro lugar
en consecuencia de ello, tiene la capacidad de perdonar y tiene la capacidad de reconciliarse, ¿por qué no vamos a hacer la mayoría de los ciudadanos? Cierto que nunca tuvimos que, digamos, estar en el monte, por decirlo de una manera, no sé, coloquial, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Sí? Si de todas maneras las repercusiones o las consecuencias de perdonar siempre van a ser muchísimo más fructíferas que seguir en el conflicto. Sí, sí me parece importante porque, digamos, para generar o para lograr, para alcanzar una verdadera inclusión social, o sea, para yo estar en mi trabajo y saber que mi compañero fue un desmovilizado de X autodefensas o no sé, tengo que haberme reconciliado con la generalidad, ¿cierto? Porque si no vamos a seguir particularizando los delitos de cada uno y los vamos a seguir discriminando y vamos a seguir viviendo en el mismo prejuicio, porque entonces si no, la reconciliación o la paz se remontaría simplemente a hice un acuerdo, a implementar una ley, a estamos haciendo la aplicación de tales proyectos, ¿sí? Pero la realidad, o sea, lo que se vive en la calle, lo que se vive en la sociedad, siempre que terminamos, no sé cómo decirlo, como impidiendo el ingreso de estas personas al tejido, a lo que vivimos, siempre que sigamos con la discriminación, no vamos a lograr que sean individuos que puedan participar y aportar a la sociedad y que eventualmente van a optar por la vida de la delincuencia, porque si tú no estás bien acá, pues tienes que buscar una salida.